Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Un poquito tarde, 13 minutos más tarde de las 8 de la mañana de aquí. 9:13 de la mañana, perdón, horario de la Ciudad de México. Muy buenos días. Tratando de recuperarme cada día un poquito mejor, pero todavía no estoy al 100%. Buenos días, les extrañé el día de ayer, pero les tuve que cumplir porque el video anterior no había cumplido ni siquiera con lo mínimo elemental como para un video, para un canal modesto que pueda llevar un crecimiento más o menos saludable. Así que aproveché mi tiempo el día de ayer para preparar el video número 3 de la serie de inteligencia artificial aplicada al trading. Lo terminé, pero estoy indeciso si lo voy a publicar en YouTube o si va a ser un video exclusivo de mi sitio web para personas que estén en cierto tipo de comunidades o que tengan cierto tipo de interés aquí de patrocinio con el canal. En eso me estoy quedando. Está resultando ser un indicador sumamente acertado. Les invito mucho, a que lo estudien, porque la entrada última fue fantástica y no tuvimos que esperar mucho tiempo como la vez anterior. Funcionó mejor que nunca en gráfico de 1 hora. Y bueno, yo les estoy dando el documento de la ficha técnica, se lo estoy dando a toda persona que se suscribe a mi red de referidos de BitGet. Solamente por pertenecer a mi red de referidos de BitGet, o sea, abrir una cuenta en BitGet con mi link de referido, fondearla con cualquier cantidad de dinero, no me importa la cantidad, y hacer la primera operación de futuros, aunque sea pequeñita. Con eso, queridos amigos, les estoy dando la ficha técnica y les voy a dar acceso al video. De lo demás, en este día, reuniéndome con mis colaboradores, voy a decidir si subimos inmediatamente el video de manera pública a YouTube o si va a ser un video especial como contenido adicional para sponsors y para gente que se hace miembro activo del canal o para personas que están en alguna de las comunidades VIP. Muchas gracias por estar aquí, les saludo con muchísimo gusto. Hoy me topé con que ayer parece ser que se le cayó una de mis pantallas a mi esposa. Yo creo que sí, porque muestra claramente un golpe y está rota. Y hoy estoy trabajando solamente con la principal y con una pequeñita que tengo por aquí al lado izquierdo. Espero poder hacer todo de la manera correcta, yo creo que sí. Vamos a saludar por aquí bueno, les voy a poner un primer mensajito aquí para ver que funcione la herramienta. Ahí está, perfectamente. Muy buenos días, amigos y amigas, un poquito tarde, pero aquí estoy ya. Freddy Álvarez, buenos días. Nayeli Medina, buenos días. Juna, buenos días. Orlando Parada, buenos días. Nero FT, buenos días. Juan Hernández, mi vecino de aquí cerca, un abrazo, querido amigo. Y Cristian Siscom, gracias por la miniatura. Te quedó fantástica, me gusta y me gusta mucho. Y Orlando Parada dice bendiciones para todos. Y Fernando Tapia llegando y dando like. Muchas gracias. Les encargo el like temprano. Sean tempranillos con el like. No se me queden para después con el like, porque después de finales del video, casi a finales del video, ya no nos sirven los likes. Digo, nos siguen ayudando en los días posteriores, siguen siendo útiles y se les seguirá eternamente agradecido por ellos. Pero ahorita, cuando está empezando el video, es cuando más me ayudan con los likes. No voy a volver a mencionar que me regalen los likes, así se va a quedar. Y si no llegan ustedes a 300 likes, solitos y espontáneamente, no va a haber video mañana sábado para proteger sábado y domingo en proyección, ¿ok? De todas maneras, ustedes saben que el gráfico, por ejemplo, de 4 horas cubre 48 horas, así que estarían ustedes protegidos hasta el lunes en la mañana, pero hacer un videito en sábado siempre ha sido de gran utilidad, pienso yo, para las comunidades. Así que si quieren video mañana, hay que llegar a 300 likes en este día. Listo, habiendo dicho lo anterior, y vamos a pasar a limpiar allí. Después vengo a saludar a más comunidad. Vamos a avanzarle, queridos amigos, porque si no le avanzó, el video se va a extender a más de 1 hora y después a la hora de poner los subtítulos es un verdadero problema.
mucho tiempo, mucha dedicación para poder llegar con subtítulos en inglés al público de habla inglesa. ¿Listo? Entonces vamos a pasarnos aquí, vamos a poner aquí la intro del gráfico de una semana. Espero que la camarita exista. Yo creo que sí. Bien. Perdón. Perdón para aquello de oídos delicados. La tos en este caso es inevitable. Bitcoin y gráfico de una semana, queridos amigos, asomándose rumbo a los $27,000. Alcanzado a tocar inclusive, creo yo, los 27,000. Creo que ya fueron tocados. Esta mecha la teníamos prevista hace semanas atrás y decíamos que iba a haber una vela, y esta nos gustaba desde hace 2 o 3 días atrás, para romper de nuevo a la media exponencial de 55 periodos color naranja, asomarse por arriba y tratar de estirarse hasta los 27,000. Les decía yo que había cierta probabilidad de que incluso se estirara hasta 28 y que en alguna situación de que fuéramos nosotros sumamente suertudos, con mucha suerte, podríamos llegar hasta los 28 y los $29,000. Yo no creo llegar a 30,000, pero entre 27 y 28 hay que estar muy abusados, muy astutos, porque a partir de ahí puede venir la primera corrección. Ojalá que Bitcoin esté haciéndonos un cambio de tendencia y que poco a poco esté tratando de hacer un rompe y apoya en la media para continuar subiendo. Pero ese es un ojalá. Nada más, nada de FOMO. Bitcoin no se está yendo a ninguna parte. Bitcoin está subiendo para luego retroceder y tal vez, perdón, en el siguiente retroceso baje de nuevo a $22,800. Y de ahí es donde vamos a saber si de verdad esto va a ser una especie de rompe y apoya para continuar subiendo o si esto va a ser simplemente un toque a la media de 55 y para abajo. Hay cierta probabilidad todavía de que Bitcoin caiga hasta $19,400, que es donde está el punto de control del perfil de volumen en el tiempo, ¿ok? Entonces, ahí donde anda el precio tiene probabilidad mayor alcista, tiene puntos fuertes para continuar subiendo, tiene dirección alcista en el MACD y el precio va acompañando, y tiene la pendiente ligeramente ya positiva, indicándote que esto no es un rebote validado alcista, sino que esto se ha convertido ya en un movimiento consolidado de recuperación alcista. Y creo yo que en gráfico semanal esto debe de tomarse en cuenta. Y hay que estar muy, muy al pendiente del cierre de esta vela y el inicio de la que sigue. Para mí, que la siguiente vela va a ser correctiva, que esta vela fue demasiado entusiasta y que la siguiente por lo menos tiene que ser indecisa o bajista. Por lo tanto, queridos amigos, yo sigo vendiendo mientras más arriba suba. Ayer vendí en $26,200, vendí una cantidad de Bitcoin que después vamos a revisar, y pues yo sigo vendiendo. Si llega a 27,800, yo voy a poner otra orden, y si llega a 28,000, 28,200, yo voy a poner la última de mis órdenes. Les estoy diciendo, queridos amigos y amigas, que por ahí por los $28,200 yo me voy a quedar sin un solo Satoshi para seguir vendiendo más arriba, porque mi capital es finito, o sea, no es indefinido, se me acaba. Y se tiene que ir acabando conforme Bitcoin vaya subiendo. Yo estoy protegiendo capital, cada vez paso más a moneda estable, en este caso a Tether, y conforme más suba, más voy vendiendo. Y esa ha sido siempre la forma que yo tengo de amasar mi capital. Bitcoin va subiendo, yo voy vendiendo. Bitcoin va cayendo, yo voy comprando. En spot y sin apalancamiento. Aquí estamos hablando de solamente spot. Entonces, queridos amigos, preparados, entre los 27 y los 28, preparados para una primera corrección para Bitcoin. Vamos a pasarnos al gráfico de un día. Y en el gráfico diario que ya tenemos en pantalla en este momento, Bitcoin ha roto por segunda ocasión el rango por arriba. Después de 2 velas sumamente entusiastas que dio el día lunes 13 y martes 14 de este mismo mes, tuvimos una vela correctiva que a mucha gente puso a temblar. Yo vendí aquí arriba y volví a comprar aquí abajo y punto. Y ahora tenemos 2 velitas una tras otra alcistas,
que nos van marcando otra vez aquí en el MACD que estamos haciendo un nuevo valle verde o colina verde. Tenemos una fuerza de 28.19, tampoco está para que estemos sumamente entusiasmados por esta subida, porque 28.19 de fuerza en el ADX no significa gran cosa. Sin embargo, les digo que Bitcoin puede continuar subiendo. Tenemos muy buen volumen. El precio ahí donde está tiene no solamente puntos fuertes para continuar subiendo, puesto que flota encima de las dos medias exponenciales, sino que tiene también probabilidad mayor alcista porque nos encontramos muy lejos del punto de control del perfil de volumen en el tiempo, que está marcado en 16.823, siempre y cuando tú analices tus gráficos con 150 velas japonesas en pantalla. Estamos hablando aquí de 151 días, lo que tengo yo aquí en pantalla. Deberíamos tener 150 y ahora las tenemos, ¿ok? Con 150 velas japonesas, el punto de control del perfil de volumen en el tiempo está en 16.823 y el precio flota muy arriba, probabilidad mayor alcista. Con muy buen volumen y dirección y el precio acompañando y la pendiente positiva marcando 28.19. Todavía Bitcoin puede ir cobrando más fuerza en el ADX y todavía Bitcoin se puede seguir elevando a buscar quizá, en el caso más óptimo, y no lo creo, $30,000. Yo me voy a quedar en 28,000 y de 28,000 yo voy a poner aquí para abajo un retroceso y conste que el retroceso se puede dar antes, no tiene por qué llegar hasta los $28,000. Así que con mucho cuidado, queridos amigos en gráfico diario, cuya proyección nos alcanza para 7 a 10 días por delante. ¿Cómo está Bitcoin en gráfico diario? Alcista, buscando los 27 y los 28K, cosa que hemos estado mencionando y diciendo desde hace muchos días atrás y que parecía prácticamente imposible y que incluso me generó algún par de burlas por ahí en los comentarios en las redes sociales. Síganse burlando y sigan haciendo lo que ustedes necesiten hacer. Si con eso, con esas pequeñas burlas y esas pequeñas cuestiones ahí sarcásticas, ustedes prosperan y logran ser mejores personas y tener más capital en sus carteras, adelante. ¿Listo? Entonces, en gráfico diario nos quedamos alcistas y vamos a terminar rápido con la comadreja mayor porque necesito seguir y buscar unas monedas que se puedan operar. Tengo en pantalla ahora mismo la intro del gráfico de 4 horas. Y voy a instar y voy a invitar a las personas que vienen solamente por la información de Bitcoin a que no se retiren al terminar la información de Bitcoin. Porque luego, más adelante, conforme empiezo a revisar algunas de las otras comadrejitas, voy dando tips que son sumamente importantes para la operativa. Y sería interesante que se quedaran y vieran cómo opero yo aquí en vivo en el canal, ¿ok? Bien, para el gráfico de 4 horas, vamos a montar la gráfica inmediatamente y tenemos una velita actual que le quedan 33 minutos para cerrar y que va corrigiendo y tratando de regresar a buscar a la media azul de 10 periodos y exponencial. Aquí van a ver un texto que puse para la comunidad VIP el día de ayer en algún momento de la tarde y había una entrada 1 y había una entrada 2 que creo que incluso las mencioné aquí en el video de anteayer de YouTube. De todas maneras tenemos una dirección alcista y el precio va acompañando y tenemos una fuerza que no es pecata minuta de 48.32 y es una fuerza para movimiento alcista. Bitcoin en gráfico de 4 no está en un rebote validado, está en un movimiento consolidado de recuperación alcista. Y esto que esperábamos aquí es lo que se está dando en este momento. Solamente voy a desplazar este nodo un poquito más adelante en el tiempo. Y vamos a dejar que cayó hasta aquí, cosa imposible de adivinar, pero bien cerca que anduvimos de adivinar. Ustedes han de recordar que aquí teníamos una línea punteada, flecha roja punteada hasta el punto de control y que aquí teníamos una segunda entrada en esta parte baja. Y les dije, se queda una línea punteada porque eso no es lo que tiene más probabilidad en este momento. Y dejamos entonces como probabilidad mayor ese rebote, que en aquel momento no estaba en pantalla, estaba proyectado con una simple flecha. Ahora tenemos al precio yendo hacia donde habíamos hecho la proyección. Ahora me creen que Bitcoin iba a continuar y que iba a alcanzar los 26,000 y los 26,500. Hace un rato atrás, en la vela anterior,
alcanzamos a rozar los $26,985 u $87 aproximadamente. Queridos amigos, esto tiene para continuar subiendo. Y no porque vean una vela roja como la que están viendo en pantalla y que le quedan 31 minutos de vida. No por eso se les ocurra pensar que el movimiento alcista ya acabó. Y nada de andarle cazando shorts a Bitcoin en este momento. ¿Se le puede operar a la baja? Por supuesto que sí, pero en marcos temporales pequeños como el de 15 minutos y habiendo estudiado muy a fondo el gráfico de una hora. Yo hoy, para ustedes, no voy a revisar el gráfico de una hora porque se nos caduca en 5 horas más adelante y esto yo lo hago pero con la comunidad VIP solamente para ponernos a operar inmediatamente y hacer scalping de migajas. Yo me quedo con ellos en vivo, al ratito solo desayuno y hay días que incluso me traigo mi desayuno aquí al escritorio porque el mercado está loco, está activo y me pongo a operar con ellos inmediatamente. Vayan al grupo VIP y suscríbanse, por favor, aunque estemos a 17 de marzo, suscríbanse al grupo VIP. Créanme que les conviene y les conviene mucho más a ustedes que a mí. ¿Ok? Entonces los espero por allá. ¿Cómo se le hace para eso? Mira, el grupo al que los estoy invitando es este. El asunto está en que para llegar a este grupo y que no caigas con estafadores, y ya viste aquí el costo, tienes que subir a la parte alta del chat y ahí arriba en el chat les tengo anclado un link. Ahí está fijado un link. Creo que es este. Déjenme ver si lo puedo meter a la pantalla en este momento. Ahí está. Háganle clic a ese link que está anclado hasta arriba en el chat y esto les va a llevar a un grupo que es gratuito, pero que es oficial y privado mío en Telegram. Y es este. Y una vez que estén aquí en este grupo gratuito, oficial y privado, aquí arriba está la información de cómo hacer el envío del pago de $35 para el VIP. Es el único dinero que yo manejo de mis comunidades. Y es porque los atiendo de lunes a sábado 3 o 4 veces y a veces 5 y a veces hasta 6 veces a la semana. Les atiendo en vivo y me ven operando en vivo y enfrentándome al mejor de los maestros, que es el mercado. Entonces tienen al mercado como maestro principal y a mí como maestro suplente. Y yo les voy explicando ahí y ustedes abren sus micrófonos y me preguntan lo que sea, porque estamos en vivo varias veces a la semana por Telegram compartiendo mi pantalla y operando el mercado en vivo. Así que ahí tienen la ruta correcta para ir al grupo VIP. Y el otro grupo al que los voy a invitar es el grupo de señales. Y estamos en los días, porque este va del día 15 al día 15 de cada mes, estamos en los mejores días para que se suscriban y lo aprovechen completo hasta el día 15 de abril. Este vale $50, les damos entradas en algunas criptos cuando el mercado lo permite y les decimos dónde poner el stop y dónde poner los targets y dónde ir cobrando parcialmente y dónde abortamos o salimos de alguna entrada que habíamos dado. Les vamos haciendo seguimiento y les vamos dando tips con mensajitos de Telegram que les decimos para ir gestionando las operaciones. Para las personas que no me pueden acompañar en vivo y que no pueden estar conmigo en el grupo VIP, pues este sería el grupo para aquellos que no tienen mucho tiempo, que solamente quieren que les digan la receta clarita de dónde entrar, dónde poner el stop y cuándo tomar ganancias y listo. Les invito entonces a esos dos grupos y también les invito a la promoción tremenda que tenemos de BitGet. Déjenme ver si la encuentro por aquí en algún lugar. Yo espero que sí. Y es esta, miren. Es una promoción que me armó específicamente para mi grupo de trading en español y Gareda. Y dice, empieza tu camino como trader. Gana hasta $200 en bonos de trading en BinX junto con trading en español y Gareda. Dice, regístrate y con eso ganas un bono de $30. Deposita lo que tú quieras y con eso gánate un bono de $50. Tradea, haz tu primera operación apalancada y llévate otros $120. O sea, que cada uno de mi comunidad que abra cuenta nueva bajo mi link de referido en BingX se puede llevar incluso bonos hasta de $200. El link de referidos para BingX está en todos los videos de YouTube para atrás, en la descripción del video, en la caja donde dice mostrar más. Ahí se despliegan los capítulos del video y después los links de referidos. Y ahí tengo puesto y pegado ahí esta promoción y ahí tengo el link de referidos de BingX.
Así que, queridos amigos, habiendo terminado mis comerciales, cerramos el gráfico de 4 horas diciendo que tiene puntos fuertes para continuar subiendo, perdón, que tiene probabilidad mayor alcista, que todavía podemos decir que tiene buen volumen, que hay fuerza de 48.32 y que Bitcoin en gráfico de 4 también se queda alcista. Entonces, ¿para qué esta vela? Para irle dando al precio y su subida o su movimiento alcista, irle dando una connotación orgánica. Porque subir a puras velas verdes a mí no me gustaría absolutamente nada. Les digo algo, me gusta mucho la forma en que Bitcoin se está comportando y la forma en que va subiendo. Ayer dijo el mero petatero, el jefe mayor de BlackRock, el Larry Fink, dijo claramente que va a haber más quiebras de bancos y que se viene una crisis global financiera. Pues claro, si estamos en pleno reset económico. Y ese era el plan. Primero provocar una situación o no provocarla, ¿verdad? Yo no me voy a meter en líos en este momento, pero primero hacer una situación ahí de crisis sanitaria, luego hacer una sobreimpresión de dinero, acostumbrar a la gente a que reciba dinero cada mes sin hacer nada en su casita, después entrar a la renta básica global. Para poderla hacer efectiva había que provocar una crisis financiera. Ya estamos dentro de ellas, queridos amigos, y todo comenzó con FTX. Y ahora con la quiebra de Silvergate y 2 o 3 bancos de Silicon Valley, pues claro que nos llevan para allá. Y entonces los capitales andan buscando refugio y por supuesto que mucho capital está viniendo a Bitcoin. La gente, alguna gente, está prefiriendo una moneda descentralizada, un sitio que nadie te controle, porque se vienen las CBDCs. Y ahora hay una guerra tácita entre todas las criptomonedas, sobre todo las que son descentralizadas, y los bancos centrales y las instituciones que gobiernan el mundo, o los grandes capitalistas que gobiernan el mundo. Porque ¿saben quién les va a hacer sombra a las CBDCs, a las monedas digitales centrales de los bancos? ¿Quién le va a hacer sombra? Bitcoin y algunas que son descentralizadas. ¿Ok? Así que, pues aunque ellos no lo quieran, se está viniendo capital para acá, pero va a haber un punto en que van a tratar de regular a tal fondo que nos van a apretar como si de un cascanueces se tratara y van a tratar de que la gente reviente y venda sus bitcoins. Si no pueden, por la buena, perdón, para que tú les vayas vendiendo tus criptos cuando el precio va subiendo, lo harán por la mala y por medio de regulaciones severas. Ni modo, es el futuro que nos espera. Hay que ir navegando en él y en sus aguas de la mejor manera que nosotros podamos. Gráfico entonces de 4 horas, nos quedamos alcistas. Con velitas de retraso o de retroceso hasta la media azul. Les voy a quitar este caminito. Perdón, les voy a dejar esta flecha así y la dejamos. Bueno, déjenme sustituirla por otro tipo de caminito. Vamos a dejarlo así. Subimos hasta aquí, retrocedemos hasta la media azul para continuar subiendo hasta $28,300. Por ahí. Aquí hay que matarla ya. Listo. Así me voy a quedar para el gráfico de 4 horas. Esto quiere decir que hoy que es viernes y sábado y domingo vamos a poder ver a Bitcoin si es que va a seguir subiendo hasta los 28,000 y entonces vendrá una corrección. Yo no soy adivino y yo no sé si la corrección ya comenzó desde el toque a los 27,000. Ajá, pero y aquí dice que alcanzó a tocar los 27,100 aproximadamente. Entonces, si ya cumplió con el mechazo semanal que estábamos esperando, repito, si ya cumplió con la mecha semanal que estábamos esperando, cosa que yo no puedo definir, y esta mecha se va a seguir haciendo larga aquí en los días que faltan de esta semana, en el gráfico diario ya cumplió con tocar los 27,000, en el gráfico de 4 horas ya cumplió para un nuevo retroceso. Yo espero que este retroceso sea previo a la caída posterior que yo estoy proyectando y que este sea un retroceso natural en el propio movimiento consolidado de recuperación alcista que lleva Bitcoin en gráfico de 4. Un retroceso a la media de 10 periodos y exponencial color azul antes de continuar subiendo. Para todos aquellos que no van montados en Bitcoin en este momento, el toque a la media azul sería su nueva entrada alcista. ¿Ok? Pero con prudencia, porque cuando vaya retrocediendo a esos niveles, quiero que estén muy al pendiente, porque si van a ir retrocediendo a esos niveles y ven que cuando llegue ahí lleva una fuerza interesante en el ADX
y lleva un volumen interesante, pues queridos amigos, es muy probable, dependiendo del interés comprador y vendedor, es muy probable que atraviese esa zona y siga cayendo, pero es muy probable que apoye y continúe subiendo. Y entonces yo les tengo que dejar por cuál proyección yo me estoy inclinando, y yo me estoy yendo por esta pauta que tengo en pantalla. Retroceso a la media azul para seguir subiendo y punto. Y ya no voy a hablar más al respecto, y ahí terminamos el gráfico de 4 horas. Vamos a poner más por costumbre que porque esto se vaya a tratar de eso, pero vamos a poner aquí las complacencias criptográficas, y déjenme ya quitar ese aviso ahí de los grupos, y vamos a irnos a las complacencias criptos, y vamos a pasarnos por aquí. Y lo que vamos a hacer, queridos amigos y amigas, es buscar una moneda que esté volátil y que podamos operar. Anoche se llevaron 2 stops de $72. Por lo tanto, yo tengo una tarea de recuperar 144 en esta mañana. Pero ayer, en la tarde-noche, en la subida que dio, le fui aprovechando maravillosamente, y mis migajas eran de $100 por lo menos cada una. Y recuperé algunas pérdidas que había tenido, y mi cartera se puso más que saludable en el día de ayer. Bien, entonces vámonos aquí a buscar alguna cripto. Yo estaba operando a GMT. No sé si esté lista para seguir siendo operable o no. No veo que en gráfico de una hora tenga mucho volumen. La veo más bien corrigiendo a la baja y acaba de perder la media exponencial de 55 periodos, pero está tratando de recuperarla para montarse encima de ella. En teoría, y luego del cruce de medias exponenciales que dio ayer 16, debería ser una aproximación a la media, ya la culminó, y debería ser para continuar subiendo. Esto es gráfico de una hora, y es un gráfico que no se debe tomar muy en serio porque se caduca en 5 a 7 horas más adelante. Solamente que, como ya estaba en pantalla, decidí de una vez aprovecharlo y comenzar el análisis de hoy de las criptos diferentes a Bitcoin, haciendo este análisis de una hora para GMT. En teoría se nos debería estar metiendo en este tipo de lateral y deberíamos ir de nuevo a la parte alta, pero hay una cierta posibilidad de que, así como va el movimiento correctivo bajista, incluso alcance a tocar al punto de control, zona donde habría el máximo soporte en las últimas 150 velas japonesas de una hora para atrás, lo cual quiere decir los últimos 6 días con 15 horas más o menos. 6 días con 15 horas. ¿Ok? Entonces hay 2 entradas probables alcistas. La primera, aquí, donde estoy dejando este rectángulo, te digo las cotas: 0.3745 por abajo y 0.3775 por arriba para una primera entrada alcista, siempre y cuando coloques tu stop por debajo del punto de control del perfil de volumen en el tiempo. Y la siguiente entrada, 0.3664 y 0.3610. Y tu stop más abajo, mucho más abajo. Yo diría que el stop en ese caso de la siguiente entrada, yo diría que el stop tendría que ser cuando menos de un 6%, queridos amigos. Protéjanse con un 6% y vayamos buscando desde esta entrada, vayamos buscando los máximos anteriores. Busquemos el 20% con un stop del 6 a 6,5%. Eso sería en GMT. Y esto es para 5 a 7 horas por delante. Tampoco les estoy hablando de que esto sea la gran cosa, ¿ok? Vámonos entonces al gráfico de 4 horas y busquemos qué pasaría con GMT en 48 horas más adelante. Tenemos una dirección bajista y una pendiente negativa en una especie, entre comillas, de cae porque cae, buscando de nuevo el toque a la media de 55, zona donde va a coincidir con el punto de control y la media. Zona entonces de máximo soporte y apoyo. Y se va a estar metiendo en este rango, y se los voy a dejar perfectamente señalado aquí en pantalla. Para las siguientes 48 horas más adelante, GMT debería continuar cayendo y prolongar esta caída que lleva muy decidida, y a esta vela le quedan solo 17 minutos para cerrar. Muy probable la que sigue también va a ser roja, cuando menos al inicio o la mitad de su vida, y entonces un retroceso a buscar más o menos los 0.3613
sería perfectamente normal para este marco temporal de 4 horas y luego un rebote para continuar subiendo. Es muy probable que en el punto de control encuentre el soporte que va a ir buscando y que la caída se termine en 0.3648 para rebotar para arriba y meterse y validar este rango. Así que en el gráfico de 4 estamos esperando el cambio de dirección del MACD, la pendiente negativa ya la tenemos y estamos con un volumen que da para lateral. Por lo tanto, lo más probable es toque al punto de control y para arriba otra vez a la parte alta del rango. ¿Listo? Para el gráfico de 15 minutos y en esta moneda, y habiendo visto que todavía podría continuar cayendo en gráfico de 4 y en gráfico de 1 hora, pues entonces veamos lo que podríamos hacer en scalping, para el scalping de migajas, que es lo que practicamos nosotros aquí para sacar el sustento diario y poder vivir del trading. Tenemos una dirección bajista en el MACD y el precio va cayendo. Y la caída del precio es este movimiento que ven ahí. Tenemos una pendiente positiva marcando 29.75 en el ADX, lo cual quiere decir que el movimiento bajista tiene esa fuerza de 29.75. Estamos por debajo del punto de control con probabilidad mayor bajista y estamos por debajo de las dos medias y ambas medias exponenciales tienen la pendiente negativa. Por lo tanto, tenemos puntos fuertes para continuar cayendo, probabilidad mayor bajista, el precio cayendo y acompañando a la dirección bajista del MACD y la pendiente positiva marcando una fuerza bajista de 29.75. Por lo tanto, queridos amigos, tenemos más para caer que para subir. Y todo intento del precio de toque a la media azul o a la media de 55, amigos queridos, todavía en gráfico de 15 es para continuar cayendo. En gráfico de 15 minutos, GMT acaba de comenzar una temporada de aproximaciones a la media de 55 para continuar cayendo. Y esperamos que de esta zona que voy a marcar a continuación no caiga, que no pase de aquí. Así que GMT todavía puede continuar cayendo hasta la zona de los 0.3655 y probablemente inclusive hasta esta zona de acá. Así que les dejo una prolongación de esta flecha, pero punteada. No creo yo que caiga más abajo de ahí, pero sí continuar cayendo hasta los .3655. ¿Para dónde tenemos los scalpers? Más probabilidad a nuestro favor si operamos a GMT para abajo, no para arriba. Ahora vamos a revisar otra que es muy frecuente que me la pidan, que es Matic. Y Matic en gráfico de 1 hora está completando o tratando de completar su primera aproximación a la media de 55 para continuar en teoría subiendo. Y se está topando con una zona de mucha resistencia, que es el punto de control del perfil de volumen en el tiempo, que marca 1.18 si tú pones 150 velas japonesas a analizar en pantalla, ¿ok? Estamos en una temporada luego del cruce alcista de medias exponenciales que nos regaló el día jueves 16, o sea, ayer. Estamos en una temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Y lo más probable es que se va a meter en este tipo de rango que te voy a pintar aquí en pantalla. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el movimiento vigente actual? No te engañes, seguimos intentando caer. Porque tenemos dirección bajista y el precio acompaña y tenemos pendiente negativa en una especie de cae porque cae. Y todavía el volumen alcanza a tocar al promedio simple, por lo tanto puede continuar cayendo. Yo no sé si con esta mecha que dejó aquí, con esa sombra, yo no sé si ya comenzó el rebote. Tal vez el rebote haya comenzado aquí. Si tú eres de los que se adelantan un poco a los movimientos, como lo hago yo, pues entonces tu entrada ya fue y está activa por debajo del punto de control. Podemos ir a buscar hasta un 5 a 6% para alcanzar estos máximos de aquí y le ponemos un stop por aquí debajo de la media y bastaría con un 2,5% de stop para ir a buscar un 6. Recuerden que estamos hablando de 5 a 7 horas por delante en Matic y ahora vamos a verlo en el gráfico de 4 horas y veamos qué podría pasar con este en 48 horas más adelante. Tenemos dirección alcista, pendiente negativa en un rebote validado alcista. Y el rebote validado alcista continúa, no ha muerto, es este. Estamos haciendo un retroceso a la media azul para continuar subiendo y establecer un rango. Y el rango es este. Ahora bien, en esta corrección que ya podría caer, ¿hasta dónde? Pues yo pienso que lo más que puede corregir es hasta el punto de control y la media de 55.
y por experiencia esto tendría que rebotar para arriba. No tanto por indicadores, pero por experiencia les digo que lo dejen seguir corrigiendo y cayendo y que lo agarren justo en el punto de control del perfil de volumen en el tiempo, porque el rango yo lo voy a dejar justo hasta la media de 55 periodos. Así que corrección para tocar a la media y continuar subiendo. Y este tipo de movimientos son perfectamente naturales, normales y saludables. Así que vamos bien también con Matic, que se queda bajista todavía hasta la media y hasta el punto de control para darte entrada alcista, ¿ok? Listo. Y si lo vemos en el gráfico de 15 minutos para ver si se puede operar de alguna manera haciéndole scalping, pues vemos que ya va ahí en un rebote validado con dirección alcista y pendiente negativa, pero que se está topando con pared, se está topando con una resistencia fuerte en la media, que además coincide con la otra media y que además coincide con el punto de control. Vamos en un rebote alcista al punto de control del perfil de volumen en el tiempo, marcado en 1.1813 en este momento, si pones 150 velas en pantalla. Se está topando con esa resistencia y no sabemos si la va a lograr atravesar. El rebote apenas comienza y tenemos un volumen que hasta la última vela que cerró no está despreciable. Por lo tanto, es probable que rompa y alcance a tocar esta zona de aquí. Si me preguntan a mí si se puede operar a Matic en este momento en scalping y alcista, yo les diría que sí, pero con mucha prudencia, porque el movimiento verdadero no es ese de subida todavía, sino que todavía está vigente este correctivo que nos trajo hasta aquí abajo. Estamos a un pelito de pasar este movimiento a muerto y desaparecerlo, así, y empezar a darle suma importancia a este movimiento. El problema es que el volumen que tengo no me convence mucho para romper a la media y al punto de control. Así que el rebote que comenzó hace unas horas atrás, una hora y media, probablemente muera aquí y corra primero para abajo antes de ir en verdad hasta acá. Entonces yo me quedo con esa pausa. Es probable que al cerrar esta vela de 15 minutos, que le quedan 9 para cerrar, se nos acabe la potencia que llevaba porque está llegando a la zona de máxima resistencia y siga cayendo a la parte baja, y la entrada correcta con paciencia, incluso para quienes hacemos scalping, la entrada correcta es aquí abajo, no ahí donde va. Para entrar ahí donde va, necesitaríamos esperar que rompa a la zona de máxima resistencia, apoye en ella antes de continuar subiendo. Y entonces los scalpers tienen que esperar a que rompa, se eleve un poquito, retrocede y apoye, y entonces nos montamos para arriba. Si me preguntan si yo le podría poner una posición alcista en este momento, yo les diría que sí, siguiendo una teoría propia que yo llamo la teoría de las medias velas. Porque si a la vela actual de 15 minutos le quedan 8 minutos para cerrar y está decidiendo ser una vela bien alcista, perdón, yo no le veo inconveniente a que vayamos aquí, por ejemplo, a BingX, pongamos aquí a Matic, y yo no le veo inconveniente de aprovechar esa media vela que tenemos en pantalla. Solo déjenme ver si tengo alguna posición colocada, no tengo nada, y entonces nos vamos aquí a comprar. Le ponemos aquí $600 a 5X y nos montamos todavía ¿para dónde? Todavía para arriba. Le voy a poner aquí un stop del 13% y si el mercado lo permite, al rato delante de ustedes cobraremos aquí una migajita alcista. Abusados porque al terminar la vela tenemos que estar fuera de mercado si eres un scalper. O sea, te metes, aprovechas la velita, lo que le queda, y te sales porque la siguiente puede ser correctiva y a la baja. ¿Listo? Listo. Entonces Matic ya fue revisado en 15 minutos, en 1 hora y en 4 horas. Puede continuar cayendo para luego elevarse. En este caso, el gráfico de 15, que es una temporalidad que te alcanza para 1 hora más adelante, todavía puede continuar subiendo, intentar su rompe y apoya para continuar subiendo. Me voy a quedar con esta pauta para no confundirlos con tantas flechitas. Perdón, me quedo operando para arriba y volveré a entrar otra vez, una vez que rompa, apoye y continúe su camino al alza, a la parte alta de este rango. ¿Listo? Listo. Ahora sí, complacencia criptos, y les leo con muchísimo gusto en el chat. Les tengo abandonados porque luego me da mucha tristeza ver
que el tiempo del video va avanzando y que ustedes no aumentan lo que ya saben, que no les voy a repetir aquí. Jacob Ulises, un abrazo. Hasta Texas. Pedro, muchas gracias por estar aquí. SWS Computación presente. Nos ayuda tanto en las comunidades de paga, grabando los videos de Telegram con una definición un poquito mejor que la que el propio Telegram me brinda. Y luego se lo comparte a Luis Luna y Luis Luna lo pega en las comunidades VIP y en un grupo que tenemos donde nadie me interrumpe, que se llama el grupo de solo lectura, solamente para la comunidad VIP. Y ahí se suben los videos. Así que quienes no pudieron estar conmigo en vivo en una sesión por Telegram operando el mercado, después pueden ver la información y todos los tips y consejos que fui dando ahí. Me voy hasta abajo. Luis Luna dice que tenemos 40 minutos de video. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se va el tiempo? Amigos queridos, les invito al grupo VIP, les invito al grupo de señales y les invito a aprovechar la promoción que tengo de BingX. Promoción tremendamente buena, ¿ok? Se las repito, por si no la han visto. Por si se integraron conmigo en el video más tarde, comiencen su camino al trading conmigo bajo mi link de referidos. Vayan a cualquier video mío del pasado y ahí van a encontrar en la caja de descripción del video, donde dice mostrar más, hasta abajo van a encontrar mi link de referido de BingX. Suscríbanse, háganse una cuenta y una vez que tengan la cuenta van a estar ganando $30 de bono. Luego, si depositan cualquier cantidad van a estar ganando $50 de bono adicionales y si hacen su primera operación de futuros van a acumular $120 adicionales para completar hasta 200 bonos de trading. ¿Cómo se opera el bono de trading? Muy sencillo, te vas a la plataforma y cuando termine la promoción, que va a ser el domingo que sigue, 2 días después, hábiles, van a entrar los fondos de los bonos. No es inmediatamente que abras la cuenta, es cuando se termina la promoción y pasan 2 días hábiles o 3. Inmediatamente van a aparecer aquí en una cuenta que dice bonus y aquí es donde tú te vas a ir a operar ese bono. Las ganancias que obtengas las vas a poder retirar de tu cartera o seguirlas operando ahí como si fuera lo que es, dinero verdadero. ¿Listo? Listo. Y el grupo de paga, ya saben ustedes que es el VIP y que vale $35. Suscríbanse, los espero con muchísima ilusión para que operemos juntos de lunes a sábado, 3, 4 y a veces hasta 5 veces a la semana operando el mercado en vivo. Váyanse a la parte alta del chat y en la parte alta del chat van a encontrar anclado un mensajito que por aquí lo tengo. Ese que estoy poniendo en pantalla, háganle clic. Perdón. Y eso les va a mandar a este grupo, que es mi grupo gratuito, oficial y privado de Telegram. Y por favor, de esta manera eviten los fraudes, porque hay mucha gente poniendo mi foto y poniendo nombres de canal muy parecidos a los míos y solo les están pidiendo dinero dizque para inversiones maravillosas y los están estafando. No caigan en eso. Váyanse aquí y aquí está la información para el grupo VIP y para el grupo de señales. ¿Listo? Listo. Vamos a ver qué me están pidiendo por allá. Diego, gracias por compartir su análisis de las criptos, profe. Despeja muchas dudas y le da seguridad a las entradas que uno puede realizar. Refuerza o corrige la proyección que uno tiene del mercado. Querido amigo Diego, esta es la manera correcta de seguir a un youtuber y de tomar la información de un youtuber. Te felicito y te felicito mucho por eso. Tú me tienes que ver a mí o a los que tú quieras. Luego tienes que comparar con lo tuyo y después tomar tus decisiones. Esa es la manera correcta. Nunca den por hecho que un youtuber siempre va a ser acertado porque no es cierto. Anoche yo perdí 2 posiciones de scalping y amanecí con $72 de pérdida. Déjenme ver si estoy compartiendo pantalla. Miren, se los muestro con todo gusto. Perdón, 78 y 78. $156 que hoy tengo que recuperar. Pero ayer gané tanto que realmente mi cartera está saludable. Sin embargo, hoy voy a procurar recuperar esos stops para ponerla más saludable. Ok, entonces vamos a ver qué me están pidiendo por ahí. Qué bonito comentario el de nuestro amigo Diego.
Vamos a hacerle clic a ver si se borra de la pantalla. Sí, perfecto. Orlando Parada dice, tome agua de manzanilla, profe, para la tos. Amigo querido, tomo todo lo herbolario que te puedas imaginar. Me he recuperado muy bien y aguántenme esas tosecitas porque pues voy de salida. O quieren que no haga video hasta que me cure bien y paro una semana. En 3 días más, 4 días más, yo estoy perfecto. Pero mientras tanto, hay que aguantar el esfuerzo que estoy haciendo con las comunidades y con ustedes. Y a base de herbolaria es como me estoy curando, por supuesto que sí. Luisa Acosta, Phantom sería una gran ayuda. Vamos a ver a Phantom, ¿cómo no? Vamos a revisar a Phantom aquí dentro de las complacencias criptográficas. Unas 2 o 3 y acabamos el video, ¿ok? Vamos a ver aquí en este gráfico de Matic, pero poniéndolo en temporalidad de 4 horas. Y ahora, queridos amigos, en las complacencias, solo voy a revisar el gráfico de 4. Y ustedes revisen los gráficos de 1 hora y revisen los gráficos, perdón, de 15 minutos. Yo nada más el de 4 horas. Para saber lo que podría ocurrir con esta moneda a 48 horas más adelante. ¿Ok? Aquí tenemos a Phantom en gráfico de 4 horas. Déjenme pasarme para acá, porque si no van a ver solamente la intro repetida hasta el infinito. Y ahí tenemos a Phantom, ¿ok? Hizo un cruce alcista de medias exponenciales el día 13 de marzo. A partir de ahí comenzó con una temporada de duración indefinida de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Y tal vez ustedes no podían creer que esto era una simple aproximación, porque les pega un susto con estas velas que se asoman por debajo. Pero asomarse por debajo de la media naranja, de 55 periodos, en una aproximación a la media, es perfectamente natural. Nunca se asusten si la pierde por momentos. Solamente tengan cautela y esperen a que la recupere. Ahí está su primer toque a la media para continuar subiendo. ¿Qué va a hacer a continuación? Toques a la media azul de 10 periodos para continuar subiendo. Entonces, ¿cómo va ahorita? Corrigiendo y acaba de abrir una vela nueva. Lleva 1 minuto corriendo apenas y esta puede ser otra vela roja que toque a la media de 10 antes de continuar subiendo. Para los que son un poquito más anticipaditos y que tienen un poquito más de prisa por ganar o perder en el mercado, aquí va a haber una primera entrada y en el toque a la media de 55, por aquí abajo, va a haber otra entrada. Pero también es verdad que se puede desatar un movimiento bajista que te lleve a la media para continuar subiendo o que te lleve a la parte baja del rango. Otra vez, yo creo que a la media y me quedo hasta ahí. Y entonces esta flechita la pasamos para acá. El peor de los escenarios es que baje hasta la media antes de continuar subiendo. Y el mejor de los escenarios es que desde la media azul tú ya te puedas montar para arriba. Vamos a ver cómo vamos en el scalping aquí en Matic. Miren, vamos ganando $5. ¿Los vamos a cobrar? No los vamos a cobrar todavía. Vamos a esperar que valgan un poquito más la pena. Y cuando aquí llevemos ganado cercano al 2%, le metemos una posición secundaria para cobrar en 2 y no solamente en 1. ¿Ok? Listo. Entonces, en cuanto a Phantom y para 48 horas más adelante, se queda con dirección alcista y el precio acompañando, con pendiente todavía positiva en un rebote que no es rebote sino movimiento consolidado de recuperación alcista y se queda con muy buen volumen. Por lo tanto, Phantom se queda alcista todavía. En toques a la media azul de 10 para continuar subiendo o toques a la media de 55 para continuar subiendo. ¿Cómo se queda entonces Phantom? Alcista para 48 horas más adelante y es muy probable que en 48 horas más adelante veamos a Phantom por los .60. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando Bitcoin siga subiendo. Si Bitcoin empieza a corregir y corrige de manera severa, se lleva todo el mercado y se elimina cualquier análisis que yo haya dejado aquí. ¿Listo? Queda invalidado y se acabó. Y nos vamos para donde en aquel momento los análisis y proyecciones nos digan que tenemos más probabilidad. ¿Listo? Listo. Vamos a ver qué otra andan pidiendo por ahí. Voy a revisar unas 2 más. Solana, perfecto. Vámonos a Solana. Y mientras tanto les encargo lo que ya saben, porque si no, mañana no hay video.
Si quieren que haya video, yo necesito aprovechar mi tiempo de la mejor manera posible. Y entonces, si yo le voy a meter 3 horas o 4 horas a un video en vivo, porque es 1 hora antes el video y 1 hora y media o hasta 2 a veces para hacer lo necesario para que el video cubra al mayor público posible allí en YouTube. Entonces, si yo le voy a dedicar ese tiempo, pero ustedes no van a alcanzar a ayudarme a hacer crecer el canal porque se guardan su like quién sabe para cuándo, pues entonces mañana no hay video y yo utilizo el tiempo donde mejor me convenga. Y creo que me conviene más hacer lo que hice ayer, preparar videos que no se caducan, porque son videos que son información pura que te va a servir siempre y se van a seguir viendo aunque pasen los años. Y esos son los que probablemente me ayuden a vivir a mí del canal, ¿ok? Por ahora lo único que me sirve a mí es que ustedes me regalen sus likes temprano en el video para poderlo hacer crecer y que más gente se vaya suscribiendo, ¿ok? Bien, entonces estábamos buscando a Solana USDT. Como la anterior la revisé en el libro de órdenes de BitGet, ahora me toca revisarla en el libro de órdenes de BingX, pero no la encuentro por aquí y no vamos a estarle sufriendo aquí. Vamos a meter el gráfico de BitGet también. Libro de órdenes de BitGet, temporalidad de 4 horas, Solana contra Tether. Hacemos unos ajustes aquí a los indicadores para que se vean bien en pantalla y arrancamos. Nos aseguramos de tener 150 velas japonesas en pantalla. Creo que está cerrado mi número de barra, ¿no? Mi número de barra está bien. Mi SBP está cerrado. ¿Dónde están mis 150 velas? Me está torturando aquí. Acá está. Estaba más fácil de lo que parecía. Con 150 velas japonesas para analizar el gráfico de Solana en el libro de órdenes de BitGet y en marco temporal de 4 horas, tenemos una dirección alcista y el precio va acompañando y una pendiente negativa en un rebote validado. El rebote comenzó por aquí y vamos buscando al punto de control. Ese es el movimiento vigente actual, ¿ok? Tuvimos una primera aproximación después del cruce alcista de medias exponenciales que nos asustó un poco por aquí, pero fue para continuar subiendo. No vamos, ¿qué movimiento vamos en el rebote alcista? Está retrocediendo a apoyar en la media, qué bueno, y esto sería también para continuar subiendo. Así que Solana va a intentar ir a buscar sus máximos anteriores y les voy a dejar el rango hasta ahí, ¿ok? Rango, parte alta, 22.047, parte baja, 18.819, parte baja, y estamos yendo a la parte alta. Se va a topar con resistencia en el punto de control y probablemente no logre atravesar porque el volumen se está reduciendo. Y si el volumen se reduce, no hay gasolina para atravesar. Entonces, lo más probable es una corrección posterior a buscar a la media otra vez antes de continuar subiendo. Y la entrada alcista para quienes no vienen dentro de esta moneda, desde abajo, y si no vienen desde abajo, la entrada es allí, ¿ok? Y esa es Solana para 48 horas más adelante. Una más y nos vamos. Maestro, WAV, por favor, ni siquiera la conozco. Pero a ver, vamos a ver aquí a una que se llama WAV, USDT. La vamos a hallar aquí en varios libros. Aquí está BitGet otra vez, ¿no es cierto? No encuentro a una que se llame WAV. Encuentro a WAX, encuentro a WOM, encuentro a WU, encuentro y no encuentro a WAV. Así que no podemos hacerte una que se llama WAV. Tal vez quisiste decir waves. ¿Listo? Nada. A ver si encuentro otra por aquí. Orlando Parada, profe, también en la noche frote con Vic el pecho, la espalda. Querido amigo, no hay remedio herbolario, casero, homeopático, etcétera, que no esté aplicando yo. Te agradezco mucho el consejo. Mi esposa es fanática, hasta se lo come al Vic Vaporru. Así que créeme. Probablemente no sea una cripto que revise usted a menudo, pero podría usted revisar a Gala. Fíjate que sí la reviso a menudo y la opero a menudo. Y por supuesto que vamos a meter a Gala. Es para Diego US. Perfecto. Gala, libro de órdenes. ¿Dónde está y qué está pasando aquí con BingX? Que antes aparecía por aquí en los primeros lugares y ahora no la encuentro hasta acá abajo. A ver, Gala.
Libro de órdenes de BingX, plataforma que me patrocina y que tiene una campaña tremenda a la cual les invito a aprovechar. Váyanse a mi link de referidos y ábranse una cuenta y aprovechen esos bonos de hasta $200. Créanme que es la campaña más generosa que yo he recibido en los últimos 3 años para mi canal. Vayan y tómenla, ¿ok? Tenemos dirección bajista, tenemos una fuerza bajista de 27.15, pero también se podría decir que luego de la aproximación a la media y el cruce alcista de medias, este va todavía en el movimiento para continuar subiendo desde la media, así. Y se va a meter en un rango, y el rango va a ser por un tiempecito este. El punto de control por la parte baja y los máximos alcanzados por la parte alta. Ahorita nos marca dirección bajista, pero el precio todavía no acompaña y todavía hay una fuerza 27.15 en el ADX para continuar subiendo. Este toque a la media azul probablemente te esté dando entrada alcista aquí, ¿ok? Entonces, en el toque a la media azul, los más valientes ya se pueden ir metiendo aquí para arriba. Los más precavidos se esperan hasta que toque a la media de 55, pero en las 3 situaciones estamos alcistas. Los que ya vienen alcistas, tomen ganancias parciales o mantengan la posición corriendo el stop loss o sustituyéndolo por un stop dinámico. Los que no se montaron desde abajo en el punto de control, luego del toque a la media, pues van a tener una primera entradita para los más agresivos ahí y otra entrada en el toque otra vez a la media de 55, porque esta moneda Gala está empezando una temporada de aproximaciones a la media de 55 color naranja para continuar subiendo. Se va a estar aproximando a su media naranja antes de continuar subiendo, ¿ok? Y ahorita va en una corrección y los más osados ya se pueden meter para arriba y los que no, hasta el toque a la media de 55. Para los que son hiperprudentes, tendrían que esperar a que vuelva a tocar al punto de control, cosa que yo no veo nada probable en este momento. Entonces, corrección a la media azul o a la media de 55 antes de continuar subiendo. Listo, queridos amigos, me voy a retirar, no sin antes echar una miradita al chat, a ver si va a haber video mañana o no va a haber video mañana. Les faltan 9 likes para que haya video mañana. Como no los alcanzaron, no va a haber video mañana. Entonces nos pasamos para este lado porque yo no se los voy a andar pidiendo ni los estoy esperando al final del video. Ya no me sirven. Muchísimas gracias a los que sí me regalaron 281 likes. Un abrazo fuerte, mi corazón lleno de gratitud porque por ustedes el canal está creciendo. 1,000 millones de gracias. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Mucha suerte, muchos satoshis para todos. Solo déjenme ver cómo va la posición. Se las muestro. Esto es lo último que vamos a hacer por aquí. Les muestro que la posición de Matic va ganando 11.26 con el 1.63% de ganancia y que ya podemos agregar otra posición alcista a 5X, pero que le quedan 3 minutos a la velita y que ya no es muy seguro que esta segunda posición la vaya yo a terminar ganando, ¿ok? Pero al poner otra y esperando a que esta se ponga en verde, nosotros ya podemos cobrar esta con 12 o 13 dólares. También es verdad que ya no estamos en un momento porque está luchando con las medias y podría continuar cayendo. Yo le voy a tener fe y la vamos a sostener y nos vamos a ir en este pequeño movimiento que les voy a marcar con esta flechita. Obviamente no es la gran cosa porque es gráfico de marco temporal de 15 minutos. Muchísimos dólares, muchos satoshis, pero por sobre de todas las cosas, muchísima salud. Porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Para absolutamente nada. Y comunidad VIP, nos vemos dentro de unos 20 a 25 minutos para operar en vivo. Hasta mañana. Un abrazo.